Bien, gloria al Señor, mis hermanos. Ya estamos listos para comenzar en esta noche. Y antes de comenzar, vamos a orar, Señor, para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por tu bendita y maravillosa gracia que nos permite, Señor, reunirnos una vez más para poder hablar y estudiar, Señor, acerca de estas cosas tan necesarias, Señor, para nuestra edificación, para que en medio de toda la bulla, Señor, y todo el morbo y las especulaciones y todas las falsas enseñanzas que proliferan en el mundo evangélico, Señor, que tú nos hayas dejado tu palabra para que sea la única fuente infalible de verdad, Señor, y que sea nuestra brújula, nuestro norte, Señor, para saber cómo debemos comportarnos, Señor, para saber lo que debemos pensar acerca de estas cosas, lo que debemos creer, Señor, y cómo debemos interpretar ese mensaje, de manera que podamos verte a ti en medio de todas las situaciones, en medio de todas las tribulaciones, y que podamos ser consolados, Señor, para saber que tu palabra es suficiente para nuestra vida, Señor, para corregirnos, para redarguirnos, para guiarnos, para instruirnos en justicia, Señor. Fin de que no carezcamos de ninguna cosa y seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Te pedimos, Señor, que nos des una mente espiritual para poder escuchar estas cosas, entenderlas y guardarlas en nuestro corazón, Señor. No permitas que esta enseñanza caiga a tierra, sino que pueda ser una semilla fértil que caiga en tierra fértil, Señor. Nuestros corazones irrigados por el agua de tu palabra, para que quede ahí sembrada y a su tiempo pueda dar fruto, Señor. No permitas que salgamos de aquí igual, sino que ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a poder meditar en estas cosas, Señor, a poder ponerlas por obra para poder, Señor, ser un testimonio tuyo en medio de estos tiempos difíciles, para ser un faro de luz, Señor, que guía hacia puerto seguro, el puerto seguro de tu salvación, el puerto seguro de Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Que, Señor, todas estas cosas puedan ser para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy comenzamos una nueva sección. Quiero compartirles acá mi pantalla para que puedan ver. Ah, vamos a... Ok. Me dicen, hermanos, si pueden ver ahí la pantalla. Sí se ve, pastor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Ok. Entonces les decía que en nuestra serie de estudios hemos venido viendo las cartas a las 7 iglesias, son de contenido pastoral. Luego vimos a Dios y Cristo ser glorificados en los capítulos 4 y 5. Y anteriormente pasamos por la enseñanza de los 7 sellos. Al día de hoy vamos a avanzar un capítulo más en esta serie y vamos a dedicarnos a ver por los próximos días las 7 trompetas, que comprende los capítulos entre el 8, versículo 6, hasta el capítulo 11, versículo 19. Así que vamos a estar un buen tiempo ahí viendo las 7 trompetas. Y dentro de este tema de las 7 trompetas, vamos a bosquejarlo de la siguiente manera. Primero, el día de hoy vamos a ver una introducción. Luego vamos a ver en la primera sección las primeras 4 trompetas que comprenden el capítulo 8, versículos del 6 al 12. Ahí vamos a ver cómo Dios priva a los impíos de seguridad terrenal debido a su persecución e idolatría de su pueblo para indicar una persecución, una separación de él, ¿verdad? La manera en cómo los impíos persiguen al pueblo de Dios e idolatran a sus ídolos falsos
evidencian una separación de Él, ¿verdad? Y entonces, en consecuencia, Dios los priva de tener seguridad terrenal en medio de todos los juicios que se están llevando a cabo. En segundo lugar, vamos a ver una introducción a la quinta y la sexta trompeta en el versículo 13 del capítulo 8. Y luego la tercera sección tiene que ver con la quinta trompeta específicamente. Y ahí en la quinta trompeta, que es el capítulo 9, versos del 1 al 12, vamos a ver cómo los demonios reciben el encargo de atormentar a los incrédulos, endurecidos, empobreciendo aún más sus almas y recordándoles su desesperada situación. Después, en la cuarta sección, vamos a ver la sexta trompeta y comprende el capítulo 9 de los versículos 13 al 21. Acá en esta sexta trompeta vamos a ver que los demonios son comisionados para juzgar a los incrédulos, endurecidos, asegurando el castigo final de algunos mediante el engaño hasta la muerte. Esa es la cuarta sección. En la quinta sección, al igual que en la sección anterior, vamos a ver que esta sección tiene unos paréntesis, ¿verdad? Estamos viendo el desarrollo de todas las trompetas y de repente, ¡pum!, hay un paréntesis en el que algo pasa y se nos muestra algo totalmente diferente de lo que se está hablando y posteriormente se vuelve a reanudar el contenido que se traía. Entonces, el paréntesis acá lo vamos a ver en la quinta sección cuando entremos al capítulo 10, versículos del 1 al 11. Y ahí vamos a ver que Juan recibe un nuevo encargo de profetizar sobre el juicio respecto al cual se alegra y se lamenta paradójicamente. Juan recibe un nuevo encargo para profetizar acerca del juicio y lo recibe de una manera agridulce, ¿verdad? En lo que resulta una paradoja en todo el mensaje de estas 7 trompetas. Luego, en el sexto enunciado, vamos a ver el segundo paréntesis de esta sección que tiene que ver con el decreto de Dios que asegura su presencia con su pueblo y su testimonio efectivo que conduce a su aparente derrota y calumnia con el juicio de los opresores. O sea, aparentemente los impíos piensan que han derrotado a Dios, ¿verdad? Que son más poderosos de Él y se dedican a calumniar y pues ahí vamos a ver cómo el Señor asegura a su pueblo que Él está con ellos para darles la victoria, ¿verdad? Y luego en la séptima y última sección vamos a ver la séptima trompeta, que Dios establece el reino consumado y ejecuta el juicio consumado, ¿verdad? Así que de esta manera vamos a dividir toda esta sección en 7 incisos. Ahora quiero que vaya viendo la similitud que esta sección tiene con la sección de los sellos, porque primeramente hay 4 trompetas que están juntas, ¿verdad? Así como los 4 primeros sellos, usted se acuerda, ¿verdad? Luego tenemos la quinta trompeta. Bienvenidos, bienvenidos. Y luego tenemos la sexta trompeta y después de eso el paréntesis con los 2 puntos intermedios. Y finalmente la séptima trompeta que nos habla acerca del reino consumado y el juicio de Dios consumado. El día de hoy solamente vamos a ver una introducción a lo que es toda esta sección, ¿verdad? Y vamos a ver cómo debemos nosotros interpretar esta sección de las trompetas y su paralelo, ¿verdad? Con toda la Biblia que nos ayuda a interpretar estas cosas y también su conexión con la sección anterior de los sellos. Así que comencemos leyendo la porción con la que se nos introduce esta sección. Aline, si puedes leer ahí. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fue mezclado con sangre,
que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Muy bien. Antes de continuar, solamente debemos recordar la manera en cómo nosotros interpretamos Apocalipsis, ¿verdad? Dijimos que hay muchas perspectivas para ver y para interpretar Apocalipsis, entre ellos la histórica, la literal, ¿verdad? La histórica dice que todo esto fueron acontecimientos históricos que se han dado a través de la historia de la humanidad. Algunos ya tuvieron cumplimiento, otros van a tener cumplimiento posterior. Luego tenemos la interpretación literal, que dice que debemos interpretar estas cosas tal y como las leemos acá y tenemos que ser fieles a la escritura. ¿Verdad? Ya vimos algunos de los retos de interpretación de estas cosas, ¿verdad? Porque si nos vamos por el método histórico, entonces Apocalipsis no tiene un mensaje relevante para nosotros hoy en día. Si algunas cosas ya se cumplieron y otras se van a cumplir más adelante, a saber cuándo se van a cumplir. Entonces no debo de preocuparme hoy. Cuando hablamos del término literal, tenemos tenemos serios retos de interpretación al tratar de entender, bueno, qué clase de cuerda es la que puede sujetar a un espíritu como Satanás, qué clase de cárcel es la que puede encerrar a los espíritus, ¿verdad? Cuando llegamos acá vemos que cómo va a ser posible que una estrella caiga en la tierra y contamine las fuentes de agua, sabiendo la masa grandísima que tiene una estrella, ¿verdad? Solo con venir cerca de la tierra consume todo lo que hay. Entonces, la interpretación literal presenta para nosotros serios retos de interpretación al tratar de decir, bueno, si esto es literal, ¿cómo es que estas cosas suceden? Entonces hablamos del punto de vista idealista, ¿verdad? Que tiene que ver más con una consistencia bíblica de entender qué tipo de lenguaje es el que contiene Apocalipsis, cuál fue el público objetivo al que estaba dirigido y cómo tenemos que interpretarlo. Y al llegar a libros proféticos como el libro de Apocalipsis, encontramos que Apocalipsis es un libro muy particular que está escrito en forma de carta de un pastor para las 7 iglesias en Asia. Entonces contiene un lenguaje epistolar, o sea, contiene un lenguaje de un pastoral, de un pastor para las iglesias para traer consuelo. También como libro profético contiene elementos proféticos y cuando nosotros vemos la historia de los libros proféticos en el Antiguo Testamento, los libros proféticos tienen muchos símbolos y mucho lenguaje que no era interpretado de manera literal. Por ejemplo, Daniel. Cuando vemos la estatua de Daniel, ¿verdad? Que la cabeza era de bronce, que el pecho era de oro, perdón, la cabeza era de oro, el pectoral de plata, luego los muslos de bronce y los pies eran de barro, de hierro con barro, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en eso y cuando leemos el contexto, podemos darnos cuenta de que esa no era una estatua real, no era una estatua literal, es una estatua que Nabucodonosor ve en sueños y Daniel le dice la interpretación de ese sueño es de esta manera. Estas cosas representan
cosas espirituales, no representaban cosas reales y cosas del mundo actual. Entonces, de ninguna manera podemos nosotros, al tratar con libros proféticos, interpretar de una manera literal las cosas que se presentan ahí. Es decir, la estatua de Nabucodonosor nunca fue una estatua verdadera, sino que fue un sueño. Y todos los elementos son elementos simbólicos que representan otra cosa. Entonces, cuando nosotros tratamos libros proféticos, los tratamos de esa manera. Los elementos de los que hablan los libros proféticos son símbolos, son simbologías, no son literales. Y de la misma manera tenemos el lenguaje apocalíptico, que es la revelación del trono de Dios y nos revela la manera en la que Dios opera todas las cosas para llevar a cabo su propósito. Entonces dijimos que adoptamos esa filosofía no porque es la que nos gusta, no porque es la que tiene la tradición reformada, no porque es la que me enseñaron en el seminario, o porque es la que profesan todas las otras iglesias hermanas, sino que porque es la interpretación más consistente con la Biblia, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros a tener una perspectiva clara de cómo la Biblia interpreta la misma Biblia y cómo estas cosas podemos entenderlas nosotros a raíz de entenderla como la recibieron sus receptores originales. Entonces, a la luz de eso, encontramos que mucho del mensaje del Apocalipsis está relacionado o tiene una conexión con el contenido del Antiguo Testamento. Y de hecho, Apocalipsis, a diferencia de los demás libros del Nuevo Testamento, es el libro que más referencias y más conexiones tiene con el Antiguo Testamento. Cuando pensamos en Apocalipsis, pensamos en una esponja que tiene su propia estructura, pero cuando usted la levanta y la exprime, sale agua de todos lados. Así es Apocalipsis. Tiene su propio mensaje, tiene su propia escritura, pero cuando lo comenzamos a presionar, de Apocalipsis comienzan a salir una y otra vez referencias del Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver en este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que leímos acá? Aquí se describen las primeras 3 trompetas. Y si seguimos nosotros ahí, el verso 13, 14, 15, se muestra la 5ª trompeta también. Nos habla que la primera trompeta, ¿qué pasó con la primera trompeta? Hubo granizo, fuego, sangre. La segunda trompeta trae ¿qué? Bueno, hay una contaminación de las fuentes de agua de la humanidad. La tercera trompeta trae oscuridad sobre la tierra. La 4ª trompeta creo que trae langostas y la 5ª trompeta, no me acuerdo cuál era la otra referencia, pero vamos a encontrar que hay una similitud en estos juicios que el Señor está trayendo. Y ahorita los vamos a leer. En primer lugar, comparemos esta narración con lo que vimos ya acerca de los sellos. Y vamos a ver nosotros que tanto los sellos como las trompetas se dividen literalmente en unidades de 4, seguidas de 2, con secciones de paréntesis entre el 6º y el 7º. ¿Cómo así? Cuando estudiamos los sellos, vimos que del primer sello salen de los primeros 4 sellos salen los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Verdad? Son 4 temas que están unidos ahí en la primera sección de 4. Después vemos un paréntesis en el que vemos los santos delante del trono de Dios. Después el segundo paréntesis o el segundo tema de paréntesis es también estos santos siendo redimidos por Dios, y luego pasamos al 6º y 7º sello respectivamente. ¿Verdad? De la misma manera aquí vamos a ver que las primeras 4 trompetas están juntas. Después se nos habla de la 5ª trompeta, luego hay 2 temas de paréntesis como lo vimos en el bosquejo, y finalmente vemos la 6ª y la 7ª ya juntas otra vez. Entonces hay una estrecha
relación en la manera en cómo las cosas se presentan con los sellos y cómo se presentan con las trompetas. ¿Sí puede ver esto? ¿Sí pueden ver esto? O sea, los sellos, hay 4 sellos que están juntos, son los 4 jinetes del Apocalipsis. Aquí hay 4 trompetas que están juntas y tienen relación una con otra. Luego viene la quinta, que también tiene que ver con el mensaje de estos juicios, y después viene el paréntesis. Así como en los sellos tenemos los 2 eventos de paréntesis, y finalmente el sexto y el séptimo sello. El séptimo sello dijimos que es una transición entre el mensaje de los sellos y el mensaje de las trompetas. Porque ¿qué había en el séptimo sello? Nada. Y entonces aparecen los ángeles que tenían 7 trompetas en sus manos. Y de esa manera comienza el versículo 16, hablando de estos ángeles que tienen las 7 ángeles que tienen 7 trompetas en sus manos, y los ángeles empiezan a sonar estas trompetas. Entonces, el séptimo sello nos introduce a este mensaje de las trompetas, y otra vez tenemos 4 trompetas juntas, la quinta que es parte de esa unidad, los 2 paréntesis, y la sexta y la séptima. Esto tiene mucha relación y tienen que estar pendientes de esto y tienen que estar pensando cómo estos juicios de las trompetas se parecen mucho a los sellos en su orden. Y vamos a ver también cómo se relacionan con su contenido. La séptima trompeta es paralela al sexto y séptimo sello. Porque vamos a ver en la séptima trompeta, que es el capítulo 11, como lo vimos ya en el bosquejo, la séptima trompeta habla acerca del juicio final. Y vimos que el sexto y el séptimo sello habla del juicio final también. Entonces, hay una estrecha relación entre uno y otro. Dentro de la serie de 7 trompetas, las 4 primeras forman una unidad literaria subordinada. Todas están unidas, todas están concatenadas y tienen que ver una con la otra, al igual que estas 3 últimas. La primera serie son juicios que afectan la fuente de vida humana. Pensemos en los jinetes. ¿Verdad qué hacían los jinetes? Traer destrucción sobre la tierra. Unos traían pestilencia, otros tenían guerra, otros traían contaminación y todo eso. Y lo mismo estamos viendo que sucede con las trompetas. ¿Verdad? Contaminan las fuentes de agua, traen plagas y todo lo demás. Las 3 últimas golpean directamente a los propios seres humanos. ¿Se acuerdan lo que pasó en los sellos? El Señor les dijo, salen los santos y le preguntan, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo vamos a hacer estas cosas? Y el Señor les dice, esperen, porque falta que yo recoja al último de los sellados y entonces va a venir el juicio. Y cuando estos santos que han sido llevados delante del trono están orando al Señor y el Señor Jesucristo presenta esas oraciones, en ese momento el Señor se levanta y decide traer su juicio a la tierra, ¿verdad? Es aventado el incensario sobre la tierra y ahí es donde se ponen calientes las cosas. Se nos presenta el día del juicio final. De la misma manera aquí, cuando vemos la séptima trompeta, hay una estrecha relación entre el sexto y el séptimo sello que nos hablan de esos eventos del último gran día. Entonces, por donde lo miremos, tanto en orden como en contenido, hay una relación muy cercana entre las trompetas y los sellos. Las 5 primeras trompetas, vamos a ver, hermanos, si nosotros leemos nuevamente la narración de Éxodo, estas trompetas siguen el modelo de las plagas en Éxodo. Las mismas plagas que sucedieron en Egipto son las mismas plagas que están sucediendo acá. Y vamos a verlas una por una. La primera trompeta dice que hizo llover granizo, fuego y azufre. Corresponde a la plaga de granizo y de fuego que nosotros leemos en Éxodo 9, del 22 al 25. La segunda trompeta y la tercera tienen que ver con el envenenamiento del mar y de las aguas. Y esta corresponde a la plaga del Nilo, que el agua se tornó en sangre.
Acá en esta trompeta dice que el agua se tornó en ajenjo, ¿verdad? Y esto corresponde a Éxodo 7, 20, 25, donde se nos habla de esa plaga del Nilo. Luego tenemos la cuarta trompeta que trajo oscuridad de la tierra. Y esta está en paralelo con la plaga de las tinieblas de Éxodo 10, del 21 al 23. La quinta es la plaga de langostas. Igual en Éxodo 10, del 12 al 15, vemos también la plaga de langostas en Egipto. Al igual que las plagas de Egipto, estas plagas de Apocalipsis castigan la dureza del corazón, la idolatría de los hombres y la persecución de los impíos para el pueblo de Dios. Y recuerden, ¿cuál es el propósito de Dios para traer las plagas de Egipto? En primer lugar, endurecer el corazón de Faraón para que no liberara a Israel. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se iba a ver más poderoso. El Señor iba a demostrar su gran potencia al endurecer a Faraón y hacer prevalecer su voluntad por encima del ser más poderoso de la tierra en ese momento. Entonces, el Señor endureció al Faraón y aunque Faraón comenzó a ablandarse, conforme las plagas iban pasando, ¿verdad? Si nosotros leemos nuevamente el relato de Éxodo, hubieron momentos en que Faraón le decía, bueno, salgan, pero solo los adultos, dejen a los niños acá, ¿verdad? Dejen los niños y las mujeres. Váyanse ustedes allá y celebren fiesta al Señor en el desierto y todo lo demás. En ciertos momentos, Faraón mostró docilidad, ¿verdad? Pero nos dice la Biblia que el Señor se encargó de endurecer más su corazón para que no dejara ir Israel. ¿Por qué? Porque mientras más duro estaba, más grande y efectivamente iba a ser la demostración del poder que el Señor iba a hacer. Y el Señor iba a mostrar que Él es soberano y no Faraón. No es lo que Faraón diga, no es lo que Faraón haga. El Señor, Dios de toda la tierra, es el que tiene poder sobre los dominios de esta tierra. Entonces, de esa manera, Él mostró su poder, endureciendo a Faraón y liberando a Israel. Y en segundo lugar, para realizar sus señales, para mostrarle al mundo que Él era Dios, que Él era Jehová y que Él estaba con su pueblo. ¿Qué hacían los egipcios? Los egipcios seguían a sus propios dioses, estaban en idolatría, oprimían al pueblo, ¿verdad? Perseguían a los cristianos y también endurecían su corazón en contra de Dios. Entonces Dios viene y les manda las plagas. Y cuando venían las plagas, entonces ahí sí estaban, ay, díganle a su Dios que por favor quite estas plagas, ¿verdad? Y entonces llamaba a Faraón a Moisés y le dice, orale a tu Dios para que quite las plagas. Hermanos, es interesante porque cada una de estas plagas representa a un dios egipcio. Ellos adoraban el Nilo. Por ejemplo, el Nilo era una deidad para los egipcios. Y viene el Señor y les contamina el Nilo. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Y si oramos al Dios del Nilo y no sana las aguas, no pasa nada, ¿qué podemos hacer? No, aquí solamente es que oremos al Dios de Israel. Y ese es el Dios verdadero, ese sí puede sanar las aguas. Entonces, cada una de las plagas fue botando, fue desbaratando todos los dioses de Egipto. Entonces, el Señor trae las plagas con el propósito de liberar a su pueblo y traer juicio a Egipto por la idolatría de ellos y por la dureza de su corazón. De la misma manera, ¿por qué está trayendo el Señor estas plagas aquí en Apocalipsis? Para castigar la dureza del corazón de los impíos, la idolatría y la persecución de su pueblo. Sí, el propósito de las plagas de Egipto es el mismo propósito de las plagas de Apocalipsis. Entonces vemos una conexión casi paralela de una con otra. Y lo que está sucediendo en todo este trasfondo es un éxodo celestial. Miren lo que dice 1 Corintios 10:6. Se me ayuda, doctor, ahí a leer. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas,
tomaría su vida. Y si usted lee algunos versículos más arriba, se va a dar cuenta que está hablando acerca de Israel en el desierto. Y dice Pablo a los Corintios, estas cosas que le sucedieron a los de Israel en el desierto, sucedieron como ejemplos para nosotros. Fueron una figura, fueron una sombra, fueron un prototipo profético de las cosas espirituales que iban a acontecer. Estas plagas se muestran ahora como prefiguraciones tipológicas o proféticas de los juicios de Dios contra los incrédulos a lo largo de toda esta era de la iglesia y que culminan en el juicio. Inician, y estas plagas y este juicio de Dios sobre los impíos, inicia el éxodo final del pueblo de Dios de este mundo en cautiverio hacia la libertad eterna. Entonces, ¿eso qué quiere decir, hermanos? Que nosotros estamos viviendo estos juicios actualmente mientras estamos hablando acá. Estas no son cosas que van a pasar en un futuro, que vamos a escuchar un ángel sonando una trompeta y entonces van a ser contaminadas las aguas y entonces va a venir la oscuridad y entonces van a venir las langostas y entonces van a venir esto y va a venir lo otro. Eso ya lo estamos viviendo en la era de la iglesia. ¿Por qué? Porque como cristianos estamos perseguidos. Como mundo, el mundo está viviendo en idolatría, dándole de espalda a Dios y cada día más endurecen su corazón para con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Mandar plagas sobre la tierra. No tengo una explicación literal para decirle, estas son las langostas, ¿verdad? Y de repente lo que vimos allá en Hawái representa esta trompeta o la segunda trompeta, porque todos estos elementos son simbólicos. Eso es lo que hacemos nosotros cuando tratamos un libro profético. Cuando habla de ese tiempo de oscuridad, seguramente se refiere al entenebrecimiento de la mente de los hombres, que Dios les da una mente reprobada para utilizar sus cuerpos como instrumentos para pecar, como dice Romanos 1. Dios les cega el pensamiento, les oscurece su mente para que ellos hagan lo que es reprobado para Dios. Y así todas estas cosas tienen un significado simbólico, pero están sucediendo ya. No son cosas que van a suceder allá en un futuro lejano o cuando empiecen a sonar las trompetas. No, son cosas que están sucediendo ya en la era de la iglesia. Porque desde que Cristo resucitó, los hombres endurecen sus corazones, los hombres son idólatras y los hombres del mundo persiguen a los cristianos. Por eso Dios manda plagas. ¿Para qué? Para que como en Egipto, dejen ir a su pueblo. Que su pueblo pueda hacer el éxodo de esta tierra en cautiverio hacia la patria celestial. O sea que lo que pasó en el éxodo es una prefiguración profética de lo que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros estamos esperando. Estamos viviendo en Egipto, estamos siendo oprimidos por Faraón. Necesitamos que nuestro Moisés nos libere y nos guíe hacia la patria celestial. Que nos guíe en el éxodo desde este Egipto hasta esa patria celestial. Entonces eso es lo que está pasando. Aunque las plagas de las trompetas sirven como advertencia y pueden provocar arrepentimiento en algunos, su propósito general es el juicio de los incrédulos. Estas plagas también sirven para demostrar la dureza de su corazón y el hecho de que están siendo castigados por su misma dureza, que se muestra en su persistencia en la idolatría y la persecución de los santos. En el Antiguo Testamento, las trompetas significaban muchas cosas. Cuando sonaba una trompeta, podía significar una cosa, y de hecho, habían diferentes toques para cada ocasión. Cuando había un sonido prolongado, ese sonido prolongado significaba una convocatoria a asamblea. Cuando eran 3 sonidos cortos, eso era un aviso de que el enemigo estaba a las puertas. O sea, un diferente toque de las trompetas daba un diferente tipo de mensaje.
Algunas trompetas servían para aviso, otras para congregación, otras como alerta y otras también como juicio. Como juicio. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero si hay diferentes tipos de trompeta en el Antiguo Testamento, ¿cómo tenemos que interpretar nosotros las trompetas de Apocalipsis? ¿Como alerta? ¿Como convocatoria? ¿Como juicio? Como victoria también, cuando había victoria, cuando se anunciaba el jubileo, era otro tipo de sonido y se usaba la trompeta para anunciar el jubileo. Eso era que cada 50 años las deudas se perdonaban, los que estaban presos se liberaban, se devolvía la tierra y había todo un festejo en Israel. Entonces, ¿cómo debemos interpretar estas trompetas en Apocalipsis? ¿Qué piensan ustedes? Advertencia, victoria, juicio. Vamos a ver. Conociendo el trasfondo de las plagas y su paralelo con Apocalipsis, la interpretación correcta de las trompetas es la de juicio, que ha sido desencadenado por la resurrección y entronación de Cristo, que le ha dado soberanía sobre la historia. Recuerden, como Cristo está en su trono, ahora Él dirige todas estas cosas que están pasando. Cuando Él desata cada sello, cada uno de estos juicios están viniendo sobre la tierra. Entonces, estas trompetas que están sobre la tierra están trayendo los juicios de Dios, pero todo proviene a causa de que Cristo está en el trono, en ese altar celestial, en ese templo celestial, y Él está viendo sobre todas las cosas y Él tiene control sobre todas las cosas que están pasando. Sí, ese es un buen punto y vamos a ver eso. Vamos a llegar ahí y va a ver qué bonito la comparación de Cristo con Moisés. ¿Arma? Te iba a decir, pero ¿cómo sabes en qué trompeta entonces tendríamos que estar? ¿O se puede dar simultáneo? Las trompetas están ya en efecto. No son, al igual que los sellos, cuando Juan dice, después de esto vi esto, no significa que una vino después de otra, sino que el Señor le mostró esas cosas que estaban pasando. ¿Verdad? No son eventos sucesivos, no es que una primero, otra después. No, o sea, esto ya está en efecto. O sea, todas las trompetas están en efecto porque todas las trompetas desde la 1 hasta la 5, son situaciones, son juicios que están viniendo sobre la tierra. Cuando vemos la sexta y la séptima, al igual que el sexto sello y el séptimo, son cosas que hacen referencia al juicio final. Pero ahí todas estas trompetas ya están sucediendo actualmente. Desde la época de las iglesias a las que se les manda estas 7 cartas que leímos en el capítulo 3, ya estaban experimentando parte de estos juicios que se narran en Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, las trompetas daban alarma de que era inminente la batalla contra los enemigos de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 7:14, doña Sagrario. Ezequiel, tocarán la trompeta y prepararán todas las casas y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. Recordemos, ¿verdad?, que Ezequiel trae un mensaje para el pueblo de Dios, de que si no se arrepienten, esa es la temática de todos los profetas. Si no se arrepienten, Dios va a traer ejércitos de otros países que se los van a llevar. Entonces aquí Ezequiel está diciendo, van a tocar la trompeta y van a preparar todas las cosas, pero no va a haber quien vaya a la batalla. Ya aquí ya es inminente de que ¿cómo se dice? La extradición, el cautiverio
sea, ya aquí ya no hay nada que hacer. Aunque toquen la trompeta, aunque den señal de guerra, aunque den aviso, ya es muy tarde porque el enemigo ya los tiene sitiados, se los va a llevar. Exilio, pastor. ¿Perdón? El exilio es que dice. Gracias, gracias. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Un ejemplo de esta trompeta que sería tocada. Jeremías 4, del 5 al 6, hermana Carlota. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decir, tocad trompeta en la tierra, pregonad juntos y decir, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mar del norte y quebrantamiento grande. Ahí viene el juicio sobre Judá, ¿verdad? Entonces les dice, cuando oigan la trompeta, reúnanse, entren en las ciudades fortificadas porque viene el enemigo. Ese es un ejemplo también de la trompeta. Recuerden, Jeremías estaba viendo eso, por eso se le llama el profeta llorón, ¿verdad? Estaba viendo estas cosas y estaba lamentándose por la destrucción que venía para su pueblo. Entonces les dice, cuando oigan la trompeta, huyan de ahí, refúgiense, busquen las ciudades amuralladas y todo eso, ¿verdad? Entonces la trompeta era un símbolo de que el juicio venía, el juicio viene. Igual en Joel 2, igual en otros pasajes similares, ¿verdad? Y uno de las narraciones más emblemáticas y más conectadas con toda esta, con todo este cuadro que nos presenta Apocalipsis, es la narración de Jericó. ¿Quién recuerda lo que pasó con Jericó? ¿Pero cómo? Ajá. Tocaron, dieron 7 vueltas. Después, mire cómo es la cosa. Tocaron 6 trompetas, luego hubo silencio y en la 7ª tocaron con toda la fuerza y los muros se cayeron, ¿verdad? Cualquiera que lea el relato puede saber que eso es cierto. Entonces mire ahora la similitud que hay con el juicio de las trompetas. Vimos que después de todos los juicios que venían sobre la humanidad, hubo silencio. ¿Se acuerda que hubo silencio, verdad? Que el Señor guardó silencio. Y después viene el juicio inminente sobre la tierra. Entonces, qué interesante notar que vemos todas estas trompetas de una manera como una sola unidad de juicios que ya están pasando. Después hay un paréntesis y viene el juicio final. Bien similar al orden y a la estructura del relato de los muros de Jericó. Y ese es el principal pasaje en el Antiguo Testamento en cuestión a lo que estamos hablando, donde las trompetas anuncian la inminente victoria de una guerra santa. 7 trompetas eran tocadas por 7 sacerdotes. No era cualquier persona la que iba a tocar la trompeta. Eran 7 trompetas por 7 sacerdotes. ¿Se acuerda aquí en el relato de las trompetas quién es el que la está tocando? Nos dice el 7º sello y nos lo dice también Apocalipsis 8:16. ¿Quién tocaba las trompetas? No. 8:6, 8:16. Los 7 ángeles. Los 7 ángeles. Cuando se habla de los ángeles de las 7 iglesias, dijimos que esa era una referencia a los ministros de las iglesias, ¿verdad? Más adelante, en Apocalipsis, vamos a ver que en el Apocalipsis 15:16, Emanuel, si puede leer ahí, por favor. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Quién se vestía así? Los sacerdotes. ¿De dónde salen los ángeles? ¿De dónde salieron? Del templo, ¿verdad? Entonces hay una conexión entre los ángeles como sacerdotes
y los sacerdotes que tocaban las trompetas en el relato de Jericó. Así que también el relato nos dice en Josué 6, del 11 al 13, que el arca del pacto estuvo presente en la toma de Jericó. Y en su forma celestial, el arca está presente en el templo celestial. Apocalipsis 11, 19, Nicolás. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el tiempo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande. Acuérdense que Apocalipsis 11 está hablando siempre del séptimo sello. O sea, está dentro del contexto de lo que nosotros estamos hablando. Entonces ya en la destrucción final está presente el arca, así como en la destrucción final de Jericó está presente el arca del pacto también. Están presentes las trompetas, están presentes los sacerdotes. Entonces, de alguna manera, ese relato de Jericó es una, como dijimos, una prefiguración profética de todo este juicio final que estamos viendo nosotros en Apocalipsis. Cuando leemos el relato de las trompetas en Apocalipsis, cuando el pueblo de Dios recibió este mensaje de Apocalipsis en aquel tiempo, con lo que ellos lo relacionaron fue con este relato de Jericó, con los relatos del Antiguo Testamento, en donde las trompetas significaban juicio. Nosotros no lo vemos así porque nos han metido toda la vida que todos estos símbolos están relacionados con cosas contemporáneas, ¿verdad? Pero si nosotros le damos esa interpretación, quiere decir que este relato solo es relevante para nosotros. Los cristianos en otras épocas no podían haber sido capaces de encontrar la manera en cómo este relato de Apocalipsis les da consuelo o les presenta a Cristo o les da un propósito para todas las tribulaciones que están pasando. Entonces tiene sentido que nosotros miremos que todas estas trompetas, que todos estos símbolos están conectados con el Antiguo Testamento. También hubo silencio verbal después del juicio de las trompetas sobre Jericó, un patrón que nosotros encontramos en Apocalipsis 8. Hay silencio, ¿verdad? El Señor guarda silencio y después viene el juicio inminente. Esto confirma que las trompetas en Apocalipsis no son de alerta, no son de advertencia, no son de victoria, son de juicio. Porque con cada trompetazo viene juicio sobre la tierra. Y si nosotros hacemos la conexión con cómo se desarrollan los eventos que estamos viendo en Apocalipsis, con los eventos del Antiguo Testamento, siempre se daban en el contexto del juicio. En Jericó igualmente las 6 primeras trompetas preceden, pero son una preparación necesaria para el juicio culminante de la 7ª. Del mismo modo, las 6 primeras trompetas del Apocalipsis son ayes primarios necesarios que conducen al juicio decisivo de la 7ª trompeta final de la historia. Luego, hay una gran ciudad que va a ser destruida totalmente, al igual que Jericó. Hay una gran ciudad que cae después de estas trompetas. Mire bien, Apocalipsis 11:13. Emilio. En aquella hora hubo un gran terremoto. La décima parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres y los demás aterrorizaron. Dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, ¿qué pasa con Jericó? ¿Qué hubo previo a la caída de los muros? Un terremoto que derribó toda la ciudad al suelo. De la misma manera, después de estos 7 trompetazos, esta ciudad, que es una representación del mal de la tierra, es destruida. Caen estos muros a causa de un gran terremoto. Y los hombres, los santos, dan gloria a Dios por lo que está pasando. Es similar a las cosas que sucedieron en Jericó. Entonces, todo lo que sucede en Jericó es una figura para nosotros, es un ejemplo para nosotros. Nos dice 1 Corintios 10. Jericó es un prototipo profético
de esta ciudad que cae acá, que representa a los moradores de la tierra. Ahora, miremos cómo esta perspectiva de las trompetas está conectada con la perspectiva de los sellos y cómo nos aporta una manera diferente de ver las cosas. Al examinar el contenido de las 7 trompetas, podemos ver que es idéntico al de los sellos, tanto en contenido como en estructura. ¿Verdad? La manera en cómo se arreglan en unidades de 4, 2 paréntesis y después el sexto y el séptimo, así están ordenados los sellos también. Y cuando miramos el contenido, ¿de qué tratan las primeras 4 trompetas? Están bien relacionadas con los primeros 4 sellos. Cuando vemos el sexto y el séptimo, la sexta y la séptima trompeta, está relacionada también con el sexto y el séptimo sello. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que tanto los sellos como las trompetas son la misma cosa. Están hablando de lo mismo. No son eventos sucesivos. No es que primero los sellos y los sellos son una cosa y las trompetas son otra. No, los dos son lo mismo. Los dos son lo mismo. Las trompetas no son juicios posteriores a los de los sellos, sino que son 2 perspectivas diferentes de narrar un mismo evento. ¿Cuál es el evento que están narrando los dos? Hermana, una estrellita ahí, por favor, a la hermana. El juicio final. Eso es lo que están narrando y los dos presentan exactamente la misma temática con diferentes ejemplos, de diferentes maneras. Primero los sellos nos presentan los jinetes y luego las trompetas nos presentan el cuadro de las plagas de Egipto. Y todo conduce hacia el evento clímax de los dos, que es el juicio final. Dios viniendo a liberar a su pueblo. ¿Hermano? Me acordé de cuando José le interpreta los sueños a Abraham. Que era la misma cosa, ¿verdad? Las espigas y las vacas. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Y hay un paralelo, ¿verdad? Entre una cosa y la otra. Correcto. Las espigas y las vacas hablaban acerca de lo mismo. El juicio de hambre que Dios iba a traer sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, los sellos y las trompetas presentan lo mismo. Los juicios que Dios va a traer en la tierra, derivando en el último juicio final. Castigo de los malvados y la liberación de su pueblo. Mientras que los 5 primeros sellos se centran en no solo en el juicio de los incrédulos, sino también en la purificación de los creyentes a través del sufrimiento, aquí es donde son diferentes, ¿verdad? Porque aunque los sellos nos presentan los juicios que Dios trae sobre la tierra, nos muestra la perspectiva sufriente de los santos. A los santos clamándole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Y los santos estaban en el trono y el Señor dice que los marcó a los que fueron elegidos para salvarlos y hasta que no los salvara no podía traer el juicio y todo eso. Nos muestra la perspectiva del sufrimiento de los santos. Pero acá nos muestra con esta otra perspectiva de las trompetas, nos muestra el juicio de Dios sobre los impíos a la manera de cómo el Señor trajo juicio en Egipto. O sea, nos ayuda a ver a los impíos que oprimían al pueblo de la misma manera que los egipcios oprimían a Israel. Y de la misma manera en cómo Dios liberó a Israel a través de las plagas. El contenido de las trompetas se centra solo en el efecto de los diversos juicios sobre los incrédulos. Y esto es, mis hermanos, como quien mira un accidente desde 2 perspectivas. ¿Verdad? No va a ser la misma perspectiva del que va manejando al que lo mira desde afuera. El que mira desde afuera dice, no, si ese brother venía a 100 por hora cuando pegó con el otro ahí en la mera intersección.
El que venía manejando puede decir, no, yo no sentía que venía a 100. Para mí yo venía como a 40. ¿Verdad? Son perspectivas diferentes. Pero cuando usted le empieza a hacer preguntas, pero ¿y desde a dónde frenaste? No, yo frené desde acá. Ah, bueno, midamos a ver el chollón, a ver cuánto. No, papadito, no venía a 40, vos venías a 100. Entonces, al ver elementos de las diferentes narraciones, nosotros podemos reconstruir todo un hecho. O cuando se presenta un crimen y tenemos dos testigos. Si los dos testigos, en criminología dicen esto, si los dos testigos dicen exactamente las mismas palabras, tenemos un problema. Tenemos un problema. Y el problema es que los dos se pusieron de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, para que el testimonio sea creíble, los dos tienen que decir lo mismo, pero de diferente manera. Uno dice, no, yo a las 10 en punto vi que esto y esto pasó. Otro va a decir, no, mire, entre 9 y 10, por ahí fue que sucedieron las cosas. Bueno, hay una diferencia, pero se parece, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando aquí también. Los sellos miran los juicios de Dios desde la perspectiva del sufrimiento y la persecución de los creyentes. Las trompetas miran los juicios de Dios desde la perspectiva de Dios bajándole la caña al impío por la persecución del pueblo, por la dureza de su corazón y por la idolatría. Entonces son dos perspectivas diferentes, pero que narran el mismo evento. Los juicios de Dios sobre la tierra que conducen al último juicio final. ¿Amén? Sí. Ok. Teniendo en mente el trasfondo de Jericó, resulta conveniente que los juicios de las trompetas se sitúen inmediatamente después del capítulo 7, donde el pueblo de Dios ha sido retratado como un ejército combatiente que lleva a cabo una guerra santa victoriosa, irónicamente permaneciendo fiel a pesar del sufrimiento terrenal. Entonces es hermoso, hermanos, y es increíble ver la sobrenaturalidad de Dios en esta revelación de que ninguna de las cosas está puesta en relajo, en desorden o al azar. O sea, llegamos aquí al capítulo 8, vemos nuevamente los juicios de Dios, pero antes de los juicios de Dios, vemos que Dios elige un pueblo en el capítulo 7. Y ese pueblo es su ejército que marcha para hacer guerra contra Satanás y contra sus huestes de maldad. En el capítulo 7 pasa eso. No es que primero Dios trae juicio y después aparta para él a ese pueblo. No, el pueblo lo apartó desde antes. Y es hermoso ver cómo todas las cosas están puestas en orden en todo este relato del juicio de Dios. Los infringidos por las trompetas que vienen a continuación del capítulo 7 deben ser vistos como otra forma en que los santos llevan a cabo la guerra santa. Oran para que el decreto judicial de Dios se lleve a cabo contra sus perseguidores y sufren de manera sacrificial, y eso hace que su oración de vindicación sea aceptable para Dios. Miren lo que dice Éxodo 19, del 16 al 18. Emily, si me ayuda a leer ahí. Concluido la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso es hermoso, hermano, porque es la convocatoria que Dios le hace a su pueblo en el monte Sinaí, donde le dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cómo convoca el Señor a su pueblo? A través del toque de la trompeta. Entonces, lo que vemos acá es que Dios convoca primero al pueblo para decirle, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y en esto se distinguirán de las demás naciones de la tierra, y esta es mi ley que estará sobre ustedes, y esto es lo que los va a hacer a ustedes santos como yo soy santo. Y después de esto, vemos que sucede lo de Jericó.
Entonces, no pudo haber un Jericó sin que Dios antes convocara a su pueblo y le dijera, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. De la misma manera en cómo está esbozado Apocalipsis en el capítulo 7, él congrega a su pueblo, recoge los que son suyos, los marca y luego viene el juicio. Luego viene toda esta guerra santa. ¿Se da cuenta? De la misma manera en cómo las cosas están puestas en el Antiguo Testamento, es la misma manera en cómo se dan en el Apocalipsis. Porque estas cosas fueron escritas para ejemplo de nosotros. Son prefiguraciones proféticas. No es casualidad que después de las plagas de Egipto, Dios convoque a su pueblo en el monte Sinaí para reconocer su majestad y presencia en medio de ellos por medio del sonido de la trompeta. Esta referencia del Antiguo Testamento es usada por Juan para introducir parcialmente el concepto de la majestad y la soberanía de Dios en los últimos tiempos. El sonido de trompeta marca la transición entre la derrota de Egipto y la inminente derrota de Jericó y la herencia final de la tierra prometida para su pueblo, la nueva Jerusalén, que es la patria celestial. Todo este éxodo siendo liderado por Dios mismo. Cuando vemos nosotros quién está liderando esto de las trompetas y de las batallas y de todo eso, Dios sentado en su trono y el Cordero al lado de él. Él es el que está haciendo que estas cosas sucedan. Él es el que abrió los sellos para que vinieran los jinetes. Él es el que abre o da estas trompetas a los 7 ángeles para que toquen las trompetas y comiencen estos juicios. Y mientras todo esto está sucediendo, Él está guiando a su pueblo. Él está sentado en su trono, llevando a cabo su voluntad y su plan para su creación. Entonces, mis hermanos, ¿cómo Cristo es presentado en este relato? Las dos preguntas que nos hacemos siempre. ¿Cómo vemos a Cristo acá? Dios es presentado como el Rey Supremo que con su soberanía controla todas las cosas. Dios está en control, aún de lo malo que pasa, aún de los juicios que vienen sobre la tierra, aún de la persecución de los cristianos, aún de todo el sufrimiento, aún de toda la decadencia, aún de toda la idolatría. Dios está en control de todas las cosas. Tanto del juicio de los malvados que adoran otros dioses y persiguen a su pueblo, como de la victoria de su pueblo con la derrota de sus enemigos y su éxodo hacia la patria celestial. Dios está liderando nuestro éxodo fuera de este planeta, fuera de este lugar, hacia el lugar que Él tiene preparado para nosotros, para que nosotros vivamos eternamente con Él. ¿Cómo va a ser que seamos liberados nosotros de este lugar? A través de las plagas, a través de sus juicios, como lo hizo en Egipto. Este éxodo es posible gracias a la resurrección y a la entronización de Cristo, un profeta mayor que Moisés. Cristo, el Hijo de Dios. Y uso esta palabra, un profeta mayor que Moisés, no para decir que Cristo era un simple profeta, sino que en la Escritura se designa así. El Señor le promete a su pueblo que les va a dar un profeta mayor que Moisés. Y Hebreos nos dice que Cristo es ese profeta mayor que Moisés. Y todo este éxodo, todos estos juicios comienzan a raíz de aquel cordero como inmolado que Juan mira que está en el trono y que es digno de abrir los sellos. Y al estar en el entronado, Él puede hacer que todas estas cosas comiencen a suceder para llevar a cabo su plan final de liberarnos a nosotros. Entonces, Él es el Moisés que está liderando al pueblo en este nuevo éxodo. Miren lo que dice Deuteronomio 18, del 15 al 18. La Inés. Está en medio de ti, malos,
Dios te levantará Jehová tu Dios. A él no pediréis, porque todo lo que pediste a Jehová tu Dios, pero el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, sea yo de los pueblos, para que no mueran. Y Jehová me dijo, han hablado bien lo que han dicho, pues te levantaré en medio de su hermano, y con mis palabras de su boca, que les hablará todo lo que yo te. Entonces lo que sucedió fue que en Horeb el pueblo vio aquella gran manifestación de la gloria de Dios, truenos, relámpagos y temblor, y tuvo miedo y dijeron, no, nosotros no vamos a subir hasta allá. Le dijeron a Moisés, sube tú y habla tú con Dios y dinos lo que Él dice para que nosotros no muramos. Eso le pidieron a Moisés en aquel día. Y entonces Moisés les dice, cuando yo me vaya, Dios les va a dar uno igual que yo, en conformidad con lo que pidieron aquella vez en Horeb. ¿Verdad? Que ustedes no quieren hablar con Dios porque si hablan con Él van a morir a causa de su santidad y a causa de los pecados del pueblo. Entonces Él les va a mandar uno como yo. Y el Señor les dice, bien hicieron, bien hicieron. Yo les voy a mandar mi siervo para que les hable como tú, las palabras que yo les mando. Y Él va a hablar todo lo que yo tengo que decir. Quedaron esperando. En Hebreos se nos manifiesta que Cristo es ese profeta. Mauro, si puedes leer ahí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno esto, cuanto tiene mayor honra de la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces dice el autor de Hebreos, Moisés fue grande. Moisés hizo lo que tenía que hacer. Moisés fue hallado fiel. Pero Cristo es más grande. Porque Moisés fue fiel sirviendo a la casa. Pero Cristo es el dueño de la casa. ¿Verdad? Entonces Cristo es ese Moisés que nosotros esperábamos. Ese profeta que Dios iba a levantar. Y así es. A raíz de su resurrección, a raíz de su entronación, nosotros podemos verlo a Él, podemos ver al Cordero y podemos ser guiados en este éxodo hacia la patria celestial. Él es nuestro Moisés, hermanos. ¿Cómo esto trae consuelo para los cristianos en todas las épocas? Esto es algo que hemos dicho en varias ocasiones. Si esto es algo que va a ser para el fin del mundo allá, bien lejano, ¿cómo era de consuelo el mensaje de Apocalipsis a los cristianos que murieron en el Coliseo Romano? ¿Cómo es de consuelo a los cristianos de la década de los 90, a los cristianos en este tiempo? ¿Cómo consuela esto a los cristianos en todas las épocas? Primera de Corintios 15, del 51 al 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Pablo está hablando acerca de estas trompetas y los muertos serán resucitados incorruptibles y nuestros seres transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús.
Entonces, ¿cómo nos anima este mensaje a los cristianos de toda la época? Quiero cerrar con esto. Para los impíos, estas señales de las trompetas significan juicio inminente. ¿Verdad? Cuando comiencen a suceder todas estas trompetas que ya están sucediendo, los impíos tienen que saber que ese es juicio sobre ellos, que si no se arrepienten, Dios los va a consumir en su ira y cuando mueran no van a tener otra oportunidad de redención. Entonces el momento para volverse a Dios es ahora, porque estos juicios ya están sobre nosotros. Para los cristianos místicos, este mensaje trata de misterios que tienen que ser descifrados a la luz de los acontecimientos mundiales. La primera trompeta es, qué sé yo, tal acontecimiento histórico. La tercera trompeta que habla del envenenamiento de las aguas es cuando hubo aquel derrame petrolero de la Deep Horizon y todo eso. La otra trompeta es tal y cual cosa. Entonces, los cristianos místicos siempre están tratando de asociar estos eventos con las cosas que miran a su realidad para ser entretenidos por estas cosas, pero nunca estando un cambio verdadero, nunca estando un arrepentimiento verdadero. Para los cristianos bíblicos, significa el cumplimiento de las cosas que ya fueron escritas para nosotros y reveladas por Cristo. Estas trompetas ya están en medio de nosotros. Esperamos la última trompeta, que es la venida de Cristo, donde se pueda cumplir lo que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios 15:55. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados de corruptible a incorruptible. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro consuelo. Entonces, cuando miremos que las cosas se ponen feas, que van de mal en peor, que las situaciones tan escandalosas que están pasando, la persecución contra los cristianos, no seamos como los impíos pensando, eso no me importa a mí, no es conmigo, yo voy a seguir viviendo mi vida como tal. Tampoco como los cristianos místicos diciendo, vamos por la tercera trompeta, faltan 3 más. No, seamos como los cristianos bíblicos. Sepamos que el juicio ya está acá y que esperamos la trompeta final. Por lo tanto, debemos obedecer el mandato del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo a sus discípulos en Lucas 21:28? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Mis hermanos, qué glorioso mensaje de esperanza es ese para nosotros. Ver los juicios, saber que estas cosas ya están pasando, saber que con cada acto de perversión de la humanidad y con cada persecución de los cristianos, nos acercamos a esa última trompeta que anunciará nuestra redención. Las palabras del Señor Jesucristo deben resonar en nuestros oídos, diciéndonos, levanten la cabeza, no se escondan, no sean cobardes. No huyan. Pedro dice en 1 Pedro 4:12 que debemos aprender a sufrir como cristianos, que no nos avergoncemos de eso. Levantemos nuestra cabeza, digamos, soy cristiano. Y aunque acaben con mi vida acá, yo espero mi redención. Mi redención está cerca. Espero esa última trompeta de Dios, cuando Él venga y le dé su merecido a todos estos impíos que nos andan persiguiendo, que nos andan acorralando, que nos andan blasfemando, profanando y haciendo todas esas cosas. Nosotros esperamos en el Dios verdadero. Levantad vuestras cabezas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Así que mis hermanos,
De esta manera terminamos con nuestra introducción. En la próxima clase vamos a ver la primera sección que tiene que ver con las primeras 4 trompetas. Por hoy vamos a quedar hasta acá. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Mauricio si nos puede dirigir en oración. Padre, gracias te damos, Señor Dios, porque nos permite escuchar de tu palabra, Señor. Porque tú, Señor Dios, tienes misericordia de nosotros, Señor Dios. Qué bueno, Padre, a pesar que estamos pasando momentos difíciles, Señor Dios. Padre, a nivel mundial, Señor Dios, hay discusión, Señor Dios. Nosotros los cristianos, Padre, sabemos, Señor Dios, que esa cultura, que tenemos que estar firmes, Padre. Sí, sí. Oramos, Señor Dios, por todos los hermanos que nos siguen, Padre, por internet, Señor Dios. Dios le bendición a cada uno de ellos. Nosotros que estamos aquí presentes, Señor Dios, llegando a casa. Sí, Señor. Gracias. Todos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.